que Él es merecedor de todo lo que nosotros tenemos. Y ese es nuestro anhelo, que podamos salir de este lugar convencidos de que Dios es merecedor, de que Él es digno, que podamos rendir nuestra vida al Señor. Padre, te doy gracias, Dios, en esta tarde, Señor. Oramos, Dios, que tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra a lo profundo de nuestro ser, Señor, llega hasta nuestros tuétanos y ahí, Señor, nos da vida. Padre, tu palabra que no retorna atrás vacía, tu palabra que cumple tu propósito por el cual es enviado, tu palabra que nos da vida, Señor, tu palabra que nos reanima, tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos instruye en justicia, tu palabra que nos limpia de maldad, Señor, tu palabra ha de ser predicada en estos momentos, Dios mío. Permite que podamos honrarte, Dios, al escuchar tu palabra atentamente y sin distracciones, de manera, Dios, que esa semilla pueda ser sembrada en nuestros corazones, Dios, y dé fruto en su tiempo, Padre amado. Te doy gracias, Dios, porque utilizas un vaso de barro para poder depositar en él, Señor, un tesoro tremendo de tu palabra, Dios mío. Y es mi anhelo, Dios, que tú puedas, Señor, comunicar, Señor, a través de este vaso, Dios, lo que quieres decir a la iglesia en este tiempo, que podamos salir de este lugar reconociendo que hay un gobierno espiritual nuevo en nuestro corazón, el cual merece nuestra rendición y merece nuestro servicio. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de diaconía significa, es una palabra griega que viene de una palabra que significa o representa el servicio. Representa a aquel que obedece un comando para servir o para hacer alguna labor. Así que cuando hablamos de diaconía nos hacemos la idea de que Dios está dando un comando a sus servidores y está esperando, hay una expectativa en el cielo de que esas personas que escuchan el comando de Dios digan al Señor, como decía el cántico que cantamos ahorita, no tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, yo quiero servirte, yo quiero ser de esas personas que responden al llamado de tu voz. Y compartíamos la palabra de Dios en esta mañana y hablábamos de esta experiencia de que Dios es un Dios real. ¿Cuánto creen que Dios es real? Dios es un Dios real. Y dice la palabra de Dios que Dios muestra su grandeza y su poder a través de las cosas que son creadas. Es decir, la creación, dijo el salmista, cuenta la gloria de Dios. La creación habla de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento dado han ido en el carro y de repente se dibuja en el cielo una estampa bella de Dios. Las nubes hacen contraste con el sol, hacen una sombra tremenda y uno se queda perplejo. Palabra de oro, hoy en día decir esa palabra. Se queda uno bobo de la belleza de lo que Dios puede pintar y dibujar, y algunos de nosotros utilizamos ese momento para decir la verdad que Dios es real. Dios es real. Hace años atrás tuve la oportunidad de visitar las cataratas de Niágara. Estuve ahí ante semejante majestuosidad. Hubo un ruido tremendo que hacía agua, la belleza por todos lados, y ahí estaba yo dándole gloria a Dios, porque su creación me hablaba de que Él es real. Su creación me gritaba, yo creé todas las cosas. Y conocemos a un Dios así, un Dios creador de los cielos y la tierra. Dios que creó todas las cosas que existen. Y precisamente ante esa majestuosidad, nosotros sus hijos quedamos diciendo, qué diseñador inteligente el que nosotros servimos, qué ingeniero perfecto, tremendo arquitecto de la creación, el Dios que yo servimos. ¿Alguno de ustedes en algún momento dado ha estado frente a un lago, frente a un mar, frente a una playa, en un bosque tremendo, viendo la belleza de nuestro Dios expresada en la creación y respondemos adorando al Señor, porque la creación cuenta y habla de la grandeza de un Dios perfecto y creador, como lo es el Dios que nosotros servimos? Y usted, si usted está aquí hoy, yo entiendo que si usted está aquí hoy es porque usted cree que existe Dios. Y si usted está aquí y no sabe, pues Dios te da.
mira si Dios no es tan grande que aún te trae a su casa y tú no crees en Él. Él es un Dios creador, Él es un Dios perfecto. Si nosotros venimos a la casa de Dios y le servimos, tenemos una conciencia, una noción, Dios existe, Él es real, y como Él existe y Él es real, el domingo yo me pongo mi mejor vestimenta para ir a verle. Me pongo lindo o linda, intentan algunos, para llegar a la casa de Dios, porque sabemos que Dios es real, que Él es rey, que Él reina. Dios no solamente es un Dios creador, pero Dios también es justo. Dios es santo. Él es sabio. Dios es majestuoso. Él es el redentor de la humanidad. Él es el salvador del mundo. Él es nuestro abogado de defensor. Cada característica de Dios cuenta, lo grande y la belleza, lo amplio, la majestuosidad de Dios. Tan grande que cuando los escritores bíblicos trataban de describirlo, tenían que utilizar expresiones que iban en aumento, cosas que mucho más allá, porque la palabra del ser humano no da para poder describir la grandeza de Dios que nosotros servimos. Así que tenían que decir muchísimo más allá de eso. Bueno, tal vez no se puede decir, pero como no se puede describir en palabras simples, pues teníamos que ampliarlo para poder definir o tratar de definir la grandeza del Dios que servimos. Él es un Dios 3 veces santo. Santo, santo, santo. Lo que significa que ante la santidad de Dios, si usted un día se ha acercado al Señor y ha experimentado su presencia, probablemente de las primeras palabras que salen de su boca es: al Señor, perdóname. Porque ante tanta santidad quedamos reflejados, ¿verdad?, las manchas que hay en nuestra vida, lo que nos falta para poder acercarnos a Dios. Pero aún de su santidad, de su pureza, Él trata con nosotros. Ese es el Dios que nosotros servimos. Un Dios grande, creador, santo, justo, sabio, y que se hace disponible para nosotros. Eso es una belleza tremenda. Yo he conocido a ese Señor. Yo he visto la majestad de Dios. Yo he visto la grandeza de Dios. Le sirvo y le amo por causa de que Él es un Dios real en nuestra vida. Quiero preguntar, ¿usted sabía eso? ¿Sabía que Dios es grande? ¿Usted sabía que Dios es creador? ¿Sabía que, sí o no? ¿Sabía que Él es un Dios justo? Le pregunto, ¿usted cree eso? ¿Usted cree que hay un Dios grande en los cielos? ¿Usted cree que estas cosas que sucedieron no son producto de la casualidad, no son producto sino que hay un diseñador inteligente, alguien que creó los cielos y la tierra, alguien que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, alguien que creó todos los sistemas para que funcionaran en orden? ¿Usted cree eso? Ahora, si creemos que Dios es real, que Él es grande y poderoso, la otra pregunta que tenemos que hacernos es si lo hemos experimentado. Es decir, yo conozco que Dios es poderoso, pero la pregunta que tengo ahora es: ¿he experimentado en mi vida el poder de Dios? Yo sé que Él es santo. ¿He experimentado en mi vida esa santidad de Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia con Dios. Usted no sirve a Dios porque alguien le contó de un Dios. Usted sirve a Dios y le ama y le busca porque en algún momento dado de su vida usted tuvo una experiencia con ese Dios que le hizo saber que Él era real. ¿Sí o no? Hemos experimentado. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de su santidad. Somos testigos de su amor, de su misericordia. ¿Cuántos son testigos de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios que nos alcanzó cuando usted y yo no teníamos nada bueno que ofrecer. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos de pecado, su amor salió al encuentro. Su misericordia es más grande que los cielos. Su misericordia se extiende sobre nuestra pisada para proveer un piso sólido donde podamos pisar. Él es bueno, misericordioso, amoroso, y eso hace que mi corazón quiera servirle y quiera amarle. Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántas veces hemos estado en un cuarto, tal vez encerrados en nuestro cuarto, tristes porque algo malo ha acontecido, o llegamos a la iglesia tal vez pensando:
cosas negativas, ¿verdad? O sintiéndonos mal, o a veces vamos en el carro pensando acerca de Dios y ponemos un cántico, y ese cántico que ponemos, de alguna manera el Señor se manifiesta en ese cántico y pareciera como que se nos monta en el carro. ¿Alguien ha pasado por eso? Parece que se monta en el carro y de momento todos los pelos de nuestro cuerpo se paran y sentimos una presencia sobrenatural de Dios, y aquello que era tristeza se cambia por alegría, y aquello que era de que estábamos así como que no sabíamos qué hacer, hay una paz que inunda nuestros corazones. El que está manejando se vuelve un conductor medio raro, ¿verdad? Porque la gente pasa por el lado, lo ve llorando, lo ve adorando al Señor. Algunos tenemos que pararnos en el paseo para poder darle rienda suelta a nuestro amor y la experiencia que hemos tenido con Dios. Y de esa experiencia salimos nuevos. Entramos al cuerpo de una manera, oramos al Señor, sentimos, experimentamos a Dios y salimos de ahí diferentes. A veces llegamos a la iglesia con unas emociones tan diferentes a lo que Dios espera, pero cantamos al Señor. Algunos respondimos algún día a un llamado de Dios, y ese llamado de Dios pasamos al frente, sentimos que el Señor tocó nuestros corazones. ¿Cómo cambió nuestra vida ese día que decidimos darle nuestro corazón al Señor? No servimos a Dios porque lo leímos en un libro, servimos a Dios porque hemos tenido un encuentro personal con Él. Somos testigos del amor y la misericordia de Dios. Ese amor, esa misericordia que hemos experimentado nos tiene aquí al día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero saber lo que han sido testigos de la misericordia de Dios. Ok, muy bien. Misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que usted no lo merecía, pero Dios se lo dio como quiera. Tú no merecías el amor de Dios, porque tú y yo, en esencia, somos malos. Amén. Cuando uno es chiquito, uno le molestaba que le dijeran eso. Esa era la ofensa más grande que los nenes. Tú eres malo. Eso era ofensivo. Y tal vez todavía de grande no le gusta que uno lo diga, pero esa es la verdad. Tú eres malo y mala. Jesús dijo que no hay ni uno bueno. Y te dirá, ay pastor, pero si yo soy un padre del cielo, yo no le hago daño a nadie. Dice alguien que yo conozco, yo no fumo, yo no bebo. Yo no le hago daño a nadie. Pero si tuviera tu frente, se convirtiera tu frente en un billboard, donde se pudiera ver todos tus pensamientos, te daría cuenta. Todo lo que tú piensas te está para la frente, que no es así, no es así. Pero si se pudiera ver los pensamientos que tenemos contigo, nos daríamos cuenta que a veces pensamos cosas que no deberíamos haber pensado. Que son, oye, bienvenido, ¿a alguien le ha pasado así? No, por favor, si usted no me avisa la receta, que todos pasamos por eso. Y aún así, siendo como somos, tenemos un Dios que es santo y que nos ama. Que nos ama y tiene misericordia de nosotros. Y nos regala, nos da dádivas que no merecemos. Ese es el Dios que nosotros servimos. Experimentamos el amor de Dios cuando sentimos su presencia. Y decía el salmista, ¿quién soy yo? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Para que siendo yo como soy, pueda yo experimentar la presencia de Dios y Dios me visite. Una persona consciente de que Dios es santo y poderoso y de repente siente su presencia cerca, concluye, pero wow, la verdad es que Dios ha tenido misericordia de mí. Porque no es para que yo experimentara esta presencia en mi carro, ni en mi cuarto, ni en mi iglesia. No, yo lo que merecía era la muerte, pero Dios ha sido misericordioso conmigo. Yo merecía el rechazo por completo, pero Dios ha sido bueno y misericordioso. Así que tenemos a un Dios que es real. Y tenemos un Dios que usted ha experimentado. ¿Qué estás haciendo con eso? Porque si yo creo que Dios es real y yo creo por experiencia que he tenido encuentros con Dios, ¿cuál es mi respuesta a esas dos cosas? Porque de alguna forma hay que responder.
sea negativa o positiva, pero tenemos que responder a la realidad de que existe un Dios, de que se ha revelado a través de la creación. Más allá de eso, ha tenido misericordia para nosotros. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa realidad? Porque el problema que tenemos en estos días es que en ocasiones nuestras conductas no son consonas con nuestras creencias y experiencias. Es decir, sabemos que Dios es real, hemos experimentado a Dios, pero nuestra conducta no refleja eso. Entonces hay un problema serio, porque la idea es, sería saludable que nuestras convicciones, que nuestras creencias y las experiencias que hemos tenido con Dios afecten nuestra conducta. O sea, respondamos conforme a la grandeza de Dios y la experiencia que hemos tenido, así responda nuestra vida delante del Señor. Y hoy es mi anhelo que nosotros podamos salir de este lugar y usted hoy, por este culto, ya no tiene escapatoria. Amén. Porque ustedes mordieron el suelo. Aleluya. Yo le dije, ¿ustedes creen en Dios? Y usted dijo, sí. Yo le pregunté, ¿ustedes han tenido experiencia con Dios? Sí. Porque cayó en el suelo. Ahora, tú no puedes decir, no, fíjate, la verdad es que no, ya tú muriste en el suelo. Ahora tienes que ver si es verdad que creo en Dios, aún cuando tenga mi temor y cosas que no entienda, ¿está bien? Como todos nosotros. Pero también he tenido experiencias con Dios. Entonces yo tengo que preguntarme cuál es mi respuesta como ser humano a esta realidad de Dios en mi vida. Josué tuvo una experiencia continua con Dios. Este personaje Josué de la palabra. Josué estuvo ahí en medio del desierto y vio a Dios abrir ese mar en dos para que ellos pasaran. Josué fue parte de esa población, de esa generación del desierto que salió de Egipto a la tierra de la promesa, que cuando les dio hambre en el desierto y no tenían que comer, experimentaron a un Dios proveedor, y Dios hizo descender maná del cielo, y también tomaron agua de la peña, que sin esas dos cosas hubieran muerto. Nosotros hemos conocido a un Dios proveedor, ¿cierto? Nosotros hemos sido provistos de todo lo que necesitamos para poder avanzar en nuestra vida. Sí, ha sido su esfuerzo. Y claro que sí, que usted es una persona, hombre y mujer, trabajadora y trabajador. Pero la verdad es que los recursos naturales usted no los puede producir. O hay agua o no hay agua, ¿verdad? O sea que Dios ha provisto todo lo que necesitamos para que el ser humano pueda desarrollarse civilmente y alcanzarlo todo. Así que no es solo su esfuerzo, sino que Dios ha provisto lo que se necesita para que tu esfuerzo pueda tener resultado. Amén. Él ha provisto, y a Josué, él proveyó pan, proveyó agua. También cuando llegaron al tiempo de la guerra, proveyó fuerzas nuevas para que Josué pudiera prevalecer en el campo. Proveyó herramientas para la conquista. Y Josué, entendiendo que había sido provisto por Dios de todas esas cosas, que había experimentado a Dios, llegó un momento en que se dio cuenta que el pueblo, el mismo pueblo que había experimentado al Señor, o sea, los hijos de esta gente que habían escuchado las historias y habían visto las maravillas de Dios, Josué le dijo, tengo una situación con ustedes, ustedes tienen que escoger hoy, porque tienen que dar una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Josué dijo, dice la palabra de Dios, Josué dijo, hoy, ahora, temed a Jehová. ¿Y qué dice? Servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice? Y servid a Jehová. Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién servirán. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él nos dijo, yo y mi casa conocemos a Dios. O yo y mi casa hemos experimentado el maná y el agua, porque eso lo habían experimentado todos.
él estaba haciendo una declaración importante. Yo y mi casa nos hemos convertido hoy no solamente en testigos del poder de Dios, no solamente hemos experimentado a Dios, no solamente sabemos que hay un Dios, somos sus siervos. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. La respuesta ante la grandeza y la provisión de Dios es que hubo una familia que estuvo dispuesta a servirle al Señor. ¿Te das cuenta que no basta solo con conocer de un Dios y tampoco basta solo con tener una experiencia con Dios? Hay una expectativa en el cielo de que te definas en qué vas a hacer con esto que has recibido. Josué decidió servir a Jehová. Más adelante, el profeta Eliseo tuvo una disputa, una contienda, porque él entendía que Dios había hecho su parte, pero el pueblo se había claudicado en dos pensamientos. Es decir, algunos días servían a Dios, a Jehová, y otros días servían a los baales que habían alrededor de ellos. Así que servían conforme a la conveniencia que había en ese momento para ellos. Y Elías fue a donde Acab, el rey, y le dijo al pueblo, ponme ahí esos versos de Reyes. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías dijo a todo el pueblo, ahí estaban más de 400 profetas de Baal y estaba Elías. O sea, la pelea no era justa. Pero ahí estaba Elías diciendo, vamos a ver quién de los dioses que el que ustedes sirven o yo sirvo es real. Vamos a ver cuál de los dos es real. El que responda con fuego, ese será Dios. Y mira lo que dice Elías, cómo empieza este trato. Casi hace lo que yo hice con ustedes ahorita. Dice, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, ¿qué dice? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra alguna. En otras palabras, si comprobamos aquí que Jehová responde y es Dios, la respuesta tuya debe ser seguirle. La respuesta que dio Josué era servirle. Y ahora Elías dice, no hay escapatoria. Si Dios responde y se manifiesta, aquellos testigos de ese poder deben seguir al Señor. O sea que la respuesta a la presencia y la majestuosidad de Dios es que el ser humano le sirva a Él, que el ser humano le siga al Señor. De lo contrario, tenemos una creencia buena, tenemos buenas experiencias, pero que no nos han afectado lo suficiente como para cambiar cómo respondemos a ella. Y yo quiero que mi meta hoy es que tú entiendas que para los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, seguirle y servirle no es opcional. No es una alternativa. Es la respuesta a un corazón que está agradecido de lo que Dios ha hecho en su vida. Es la respuesta lógica de una persona que entiende que hay un Dios. Si hay un Dios, tengo que servir a ese Dios. Si ese Dios se ha manifestado a mi vida, yo tengo que seguir a ese Dios. Y eso es importante para nosotros, porque con el tiempo nos vamos dando cuenta que estas dinámicas de servir, que estas dinámicas de hacernos disponibles para Dios se han hecho tan voluntarias y se han hecho tan alternativas que el ser humano creyente, libre del pecado por la sangre del Cordero, que se acerca a Dios, piensa que tiene la opción de no hacerlo. Y la verdad es que eso no es opcional. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú has tenido experiencias con Dios? Sí. Entonces te toca responder, ya sea positivamente, a seguir al Señor, pero no hacerlo sigue siendo una respuesta. Lo que estoy diciendo es que responder no es opcional. O usted responde servir o usted responde no servir, pero usted tiene que responder. Servir es la respuesta bíblica a la misericordia. Servir es la respuesta al precio que se ha pagado. La libertad que celebramos viene acompañada del privilegio de poder servir, de ser siervos de nuestro amo. Yo quiero compartir ciertas porciones de la palabra hoy. Vamos a ir rápido, ¿está bien?
No rápido porque no quiero que usted, rápido porque quiero avanzar, ¿está bien? Pero yo cuadré con mi equipo de trabajo para ir ahí, y usted va a estar viendo las pantallas, ¿está bien? De alguna manera, si yo me detengo y todo lo demás, disfrutamos de los versos bíblicos poco a poco, según nos vaya trayendo la revelación el Señor. Pero es difícil para mí penetrar hasta donde la palabra puede llegar. Yo no lo puedo hacer con mis palabras. Así que tengo que hacerme uso de la palabra de Dios, que esa sí puede llegar hasta su interior. Ese es el anhelo hoy, que mientras leemos esta palabra, la palabra te traspase hasta los tuétanos. Repite conmigo: Dios hasta los tuétanos. Ese es mi anhelo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misericordia de Dios provoca que usted se presente delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es la respuesta correcta a la misericordia de Dios. Si has experimentado la misericordia de Dios, te falta presentarte delante de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable. Se espera en el cielo que los que han sido receptores, que han recibido, que han disfrutado de la misericordia de Dios, lo próximo que hagan es que le digan al Señor: aquí estoy. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero yo doy gloria a Dios por ese pero. Ustedes estaban muertos en delito, en pecado, eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ustedes estaban desechados de la gracia de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dice, ustedes antes estaban destituidos, estaban mal. En su misericordia Dios nos rescata. ¿Para qué? Para que vivan, para que sirvan en las buenas obras que ya Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Hay una razón por la cual Dios rescató nuestra vida. No solamente Él anhela que estemos con Él en la eternidad, pero Él también tiene la expectativa de que usted se rinda al Señor, de que usted le sirva a Él, de que usted reconozca que Él es Dios eterno y merece nuestro servicio y merece que nos empleemos en las buenas obras que Él tiene para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, hago un alto ahí. En el Antiguo Testamento, en esta historia que yo les había contado del pueblo de Dios saliendo de Egipto hacia la tierra de la promesa, Dios mandó a su pueblo a levantar un tabernáculo de reunión. Digamos, para poder contextualizarlo y tal vez entenderlo mejor, los mandó a crear un templo, un lugar de reunión, ¿verdad? Un tabernáculo era un lugar de reunión. Y ese lugar de reunión de Dios con su pueblo tenía partes importantes. Por ejemplo, supongamos, ¿verdad?, que en ese tabernáculo de reunión el lugar santísimo era este lugar aquí, ¿verdad? En ese lugar santísimo había un aparato que se llamaba, un mueble llamado el arca del pacto. Y esa arca representaba la presencia de Dios mismo. Así que podíamos decir que en el lugar santísimo ahí estaba Dios. Lo que ocurre es que entre el lugar santísimo y el lugar santo había un velo. Es decir, que las personas que estaban en el lugar santo, que para efectos de ilustración es donde ustedes están, ¿verdad? En ese lugar santo usted no podía ver el lugar santísimo y por ende no podía ver el arca del pacto. La presencia de Dios estaba guardada en ese lugar. Y las personas que entraban a ese lugar sin haber sido llamados a ese lugar o sin haber pasado el ritual para poder entrar a ese lugar, morían irremisiblemente. Fuera del lugar santísimo estaban los atrios. Y en los atrios había un altar de sacrificio, había un lavacro y había un espacio donde se rociaba al sacerdote con aceite y sangre para poder entrar a ese lugar santo y eventualmente a ese lugar santísimo. ¿Están conmigo en el tabernáculo hasta ahora? ¿Vamos bien? Ok, perfecto. En el atrio estaba el pueblo. En los atrios había sacrificios por eso leímos, ¿verdad? Si la sangre de los toros, de los machos cabríos, se sacrificaban animales para poder hacer expiación por el pecado del pueblo. Porque una vez al año el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por los pecados del pueblo y habiendo hecho los pasos que tenía que hacer, ¿verdad? Se rociaba con aceite y se llenaba de sangre, se rociaba sangre por todo el lugar, entraba al lugar santo y del lugar santo una vez al año podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Se le ponían unas campanas al sacerdote para asegurarse de que si la campana se movía, había esperanza. Porque él iba a presentar delante del Señor las ofrendas por los pecados. Y si esa persona salía viva de ese lugar, significaba que Dios había otorgado perdón al pueblo un año más. Así que ahí andaba el sumo sacerdote y el pueblo estaba, hágase la película, ¿verdad? Estaba en la parte de afuera esperando a ver qué sucedería con este hombre que iba a entrar a la presencia de Dios. ¿Habrá sido acepto los sacrificios que hicimos? ¿Perdonará el Señor los pecados de su pueblo? Una vez al año este hombre entraba delante de la presencia de Dios, tenía comunión con el Señor, todo lleno de aceite y de sangre por los sacrificios del pueblo. Y de repente salía de la presencia de Dios y se escuchaban las campanas. El pueblo escuchaba la campana saliendo de la presencia del lugar santísimo al lugar santo y eventualmente a los atrios. Cuando el pueblo veía al sumo sacerdote en los atrios, había júbilo, había celebración, porque Dios había perdonado a su pueblo. Los sacrificios de paz habían sido aceptos por Dios y el pueblo celebraba en grande esa gran victoria. Lo que ocurrió es que eso no era perfecto. Porque cada vez que pasaba este ritual tenían que volverse a sacrificar nuevos animales perfectos y era un ritual que no tenía fin. Hasta que llegó a este mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Cordero Pascual, Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios que fue a la cruz del Calvario
a morir, a ser sacrificado por los pecados el de usted y el mío. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, ese velo que dividía una cosa de la otra fue rasgado desde arriba hasta abajo, dándole entrada al ser humano ahora, no una vez al año y con todo ese ritual, sino que ahora cada vez que usted quiere experimentar la presencia de Dios, entra a ese lugar santísimo libremente, sin temor de ser rechazado o muerto, porque hubo alguien que ya pagó los pecados pasados, los presentes y los que vienen en la cruz del Calvario, precisamente por amor a toda la humanidad. Y aquella persona que se arrepiente delante de Dios recibe ese perdón de pecados y tiene esa oportunidad de accesar la presencia del Dios vivo. Ahora, ¿por qué Dios habrá hecho eso? Vamos a darle play a nuestro verso. Y vamos a leerlo ahora consciente de lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Esto fue un evento impresionante para el pueblo de Dios, porque el Cordero Pascual fue inmolado, su sangre fue derramada, hubo un sacrificio perfecto. Y eso significa que nuestros pecados, si aceptamos ese sacrificio, somos perdonados. ¿Pero para qué? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El propósito no fue solo conocerle, el propósito no fue solo tener una experiencia con Dios, el propósito no fue solo garantizar nuestro espacio en la eternidad, el propósito es que le sirvas. La respuesta tiene que ser servir al Señor. Ante esa majestuosidad y ese sacrificio, mi respuesta es: yo tengo que servir al Señor. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Faltan 2 versos más, hermanos. Si usted entiende estos versos de Romanos 6, 15 al 23, diga conmigo: Dios. Diga: Dios, hasta los tuétanos. Ahí va la palabra. ¿Qué pues? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Escuche bien: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si tú te sujetas como para obedecer a algo, sea a la justicia o al pecado, dice: eres esclavo. ¿Notaron esa palabra? ¿Verdad? Es fuerte, pero es la realidad. Dice esclavo. Ahora, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bello, ¿verdad? Ahora, algo interesante es que esta dinámica se da, y yo tengo mi problema con los que tradujeron estas versiones, ¿verdad? Claro, ellos deben saber mucho más que yo, ¿está bien? No estoy diciendo que... Pero si yo hubiese traducido esta versión, hubiese dejado esas palabras exactamente como fue la intención del escritor. Se cambiaron para tener una idea mejor, pero lo que pasa es que
para nosotros siervo es una palabra como nosotros nunca, o sea, esta generación, los que estamos aquí, nunca hemos experimentado esclavitud. Por lo tanto, no podemos identificar necesariamente esa palabra siervo en su contexto, ¿verdad? Nosotros nunca hemos sido esclavos, por lo tanto, el servicio a nuestro rey siempre se ha vendido como algo, si quieres hacerlo, ¿verdad? Si te parece bien, pues sirve a Dios. Y si no te parece bien, pues no le sirve. Puedes servir a Dios hoy y mañana no, ¿verdad? Porque somos siervos, voluntarios, así que cuando nosotros nos sintamos bien y cuando queramos, servimos. By the way, yo no estoy hablando de la iglesia nada más, ¿está bien? La iglesia es solamente una parte, una porción del reino. Yo hablo de siervos del reino de Dios, que va aún mucho más allá de la operación que se da aquí en la iglesia. Se da en nuestros vecindarios, se da en la carretera, se da en todo lugar. Pero nosotros somos llamados a eso. ¿Cómo diría esta traducción? A nosotros no nos gusta ser esclavos de nada. Pero esta traducción, esta palabra, si la dejamos en su original, esa palabra siervo se leería diferente. Mira cómo se leería. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. Esa palabra en el original es doulos, que significa esclavo. Esta no es la idea del siervo cuando quiere que... No. Esta no es la idea voluntaria de que Señor, te estoy haciendo un favor sirviéndote. De hecho, te lo estoy haciendo porque como tú me necesitas. Esta no es esa idea. La idea es, tú eras esclavo del pecado. Tú eras esclavo de la maldad. Tú eras esclavo de, como leímos hace unos versos atrás, el príncipe y la potestad de este mundo. Y hubo alguien que pagó el precio para que ya no fueses esclavo de esa vieja criatura o esas viejas costumbres que teníamos. Alguien pagó el precio y nos compró, dice la Biblia, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Eso significa que si somos comprados, ya no tenemos el dueño nuestro, no es el príncipe de este mundo, el dueño de nosotros ya no es el pecado, la maldad, no son las cosas que operan en este mundo, pero eso no significa que te quedaste sin dueño. Tú todavía tienes un amo, porque si alguien te compró, le perteneces a alguien. Entonces esta idea de que antes eras esclavo, pero ahora eres siervo libre y feliz, obedece tu sed. Vive una fe Sprite. Obedece tu sed. Dios está ahí para que cuando tú lo necesites, frotes la lámpara y cuando Él salga, pide tus 3 deseos. No, eso no es lo que dice la Biblia. No eres esclavo del pecado, es verdad. Eres libre, es verdad, pero tienes amo. Sigues siendo esclavo, solo que te cambiaron el amo. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero sigamos leyendo. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentes vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Está bien. Por eso yo dije que es la palabra la única que tiene la capacidad de llegar hasta los tuétanos. No yo. Yo no estoy diciendo que tú eres un esclavo de Dios. La palabra está diciendo que tú eras esclavo del pecado y que ahora Dios te ha libertado de esa esclavitud y ahora eres un esclavo de Cristo. Eres un esclavo de Dios. Pero no te preocupes, a los esclavos Dios los trata bien. Fue Él que le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré esclavos. Ahora los voy a llamar amigos. ¿Viste que Él nos trata bien? Ahora los voy a llamar amigos.
Así que tenemos una necesidad de responder. Y cuando pensamos en esclavitud, pensamos en todas las cosas malas y con razón, ¿verdad? Y pensamos que eso nos denigra, que nos hace menos, que nos hace unas personas que están bajo yugo. Y el ser humano no fue creado para eso. El ser humano fue creado para ser libre, para tener libertad y hacer lo que le plazca. Pero el mismo apóstol que nos dijo a nosotros, miren, somos siervos de Dios, nos debemos a Él, debemos responder, como presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable, santo delante del Señor. Esa misma persona que escribió que ustedes antes servían al mundo, eran esclavos del mundo, pero ahora siendo libertados somos esclavos por amor. Así que tenemos que servir a Dios, no es opcional. Si Él es tu amo, tú tienes que responder al llamado de su voz. Diaconía, hay que responder al llamado del comando que nos está dando nuestro nuevo amo. Esta condición a mí no me avergüenza. La condición de esclavo y promovido amigo de Jesús. Hay que estar, si tú quieres ser amigo de un esclavo, tú tienes que estar donde están los esclavos. ¿Cómo tú vas a hacerte amigo de un esclavo si no estás donde están los esclavos? Escucha, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Filipenses 2:5-11. El cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. La misma palabra, doulos, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Dios fue capaz de no tomar en cuenta su gloria, de no tomar en cuenta la grandeza de estar en su trono, y se despojó a sí mismo para tomar forma de servidor, ¿quiénes somos tú y yo para mantener nuestro orgullo y no querer servir a los demás? Si nuestro maestro, nuestro rey y nuestro redentor se despojó a sí mismo para tomar forma de esclavo y servir por amor, lavar los pies de los demás, alimentar a las personas, sanar a la gente, tener compasión por los demás, proteger a los angustiados. Si Él hizo eso, ¿quiénes somos tú y yo para pensar que el cristianismo es solamente saber que existe un Dios y tener experiencias de vez en cuando con Él? No, el cristianismo no es eso. Esa es la entrada. Conocer a Dios es una entrada. Tener una experiencia con Dios es una entrada. Pero Él anhela que tú le sirvas, que tú reconozcas que hay un Dios grande en la eternidad, que ese Dios se hizo real en nuestra vida, que se manifestó a nosotros, que nos compró y ahora está demandando de sus seguidores, de sus siervos, servicio. Termino con este verso. 2 de Corintios 5, capítulo 14 al 15. No cabe en nuestra mente, y yo sé que esto es contracultura, está bien, es diferente, pero yo tengo una responsabilidad como pastor de enseñar a la iglesia la verdad de la palabra de Dios. Dios no es el mago de la lámpara que cumple deseos. Ese no es Dios. Ese no es Dios. No puedes servir a Dios pensando que Él está para cumplir cada uno de nuestros caprichos. Ese no es Dios. Él es el creador de todo lo que usted ve. Él lo creó.
respiramos porque Él sopló sobre nosotros aliento de vida. El día que Él decida, usted no respira más. Así de poderoso es Dios. En su palabra, en sus manos está nuestra vida o nuestra muerte. Ese es el Dios que nosotros servimos. Todas las cosas en el mundo las sostiene su palabra. Estamos así en esta atmósfera donde la vida puede darse y eso puede cambiar en segundos. Y no cambia porque su palabra ha determinado que todavía las cosas funcionen en el orden que funcionan. Todo lo creó Él y todo lo creó para Él. Él es Dios, no nosotros. Una mentalidad moderna que han querido comparar al ser humano con dioses. Usted no es ningún Dios. No, usted no puede obligar a Dios con sus propuestas, sus declaraciones, sus cosas. Movilizar a Dios del cielo y de la tierra, al Rey de reyes y Señor de señores, al León de la tribu de Judá. Sus ojos son como bolas de fuego. ¿Quiénes somos usted y yo para determinar lo que Él puede o no puede hacer? Él es Dios. Y nosotros solo somos siervos. Siervos por amor. No es para que vivas para ti que Él te rescató. No es para que tengas una fe Sprite que Él te rescató. No es para que pidas por la ropa y por el carro y por la casa. Esas cosas están bien, están incluidas, presentarnos delante de Dios. Él te rescató para que tú le sirvas. Y hasta que tú no estés rendido o rendida delante de Dios por completo y te dejes de estar poniendo pretextos y presentando reservas, yo puedo servir pero como a medio, no, tenemos que decidir si Dios es Dios, si Jehová es Dios, síguele. Si Él es Dios y has tenido una experiencia con Él, tú y tu casa, sirve a Dios. Está bueno ya de estar en dos cosas aquí y allá. Comprométete con Dios porque Él es real y Él está esperando que tú le sirvas. Sirve al Señor. Segunda de Corintios dice, capítulo 5, versículo 14. Escuche bien, por favor. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos empuja. El amor de Cristo nos anima. El amor de Cristo nos conmueve. El amor de Cristo nos adelanta. El amor de Cristo nos amaquea. El amor de Cristo nos levanta. El amor de Cristo hace que hagamos el amor que está en nosotros de Cristo. Todo eso significa eso. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos murieron y por todos murió. Lea esto conmigo, por favor. Por favor. Lo leemos a cuenta de 3, ¿está bien? 1, 2 y 3. Para que los que viven ya no vivan para sí. Para que los que viven ya no vivan para sí. Estos son mensajes que no son populares, ¿está bien? Es más fácil, el mensaje más chévere es: ve, Dios te va a bendecir, lo que tú pidas Dios te lo va a dar. Declara, si tú declara y confiesa y recibe todo lo que Dios tiene para ti. Tú vas a ser bendecido, la vida te sonreirá, todo es color de rosa, todo te va a ir bien porque Dios es un Dios bueno, Él es misericordioso, Él va. Pero alguien tiene que decirte que Dios murió en la cruz del Calvario para rescatarte. Y su plan era que ya tú no vivas para ti. Por eso Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El plan de Dios no era que vivieras para ti, nunca fue. El plan de Dios era que vivieras para Él, que vivas para Él, que reconozcas su autoridad sobre su vida. Yo no estoy enfogonado ni nada de eso, ¿sabes? Es que a mí esto me apasiona. A mí esto me apasiona. Te digo, la verdad, yo me convertí al Señor cuando hubo un tiempo donde yo entré a la iglesia, ¿está bien? Y hubo un tiempo donde me convertí al Señor. Fueron dos cosas diferentes. Cuando yo realmente me convertí al Señor, yo sentía que yo nunca me sentí voluntario, ¿me entiendes?
Yo nunca me sentí como que, ¿verdad? Aquí estoy. No, nunca me sentí así. Me sentía obligado a servir. De verdad, yo me sentía como, Señor, casi me quito la vida hace unas semanas atrás. Por favor, no ahora, estoy hablando de antes de llegar a la iglesia. Me metía las pastillas que le dan a las personas para calmarlo. Yo me las tomaba con alcohol. Las pastillas que le dan a la gente que se las dan para calmarlo, yo me las tomaba por alcohol. Intentaba quitarme la vida. Mi familia era un desastre. Un infierno vivíamos en nuestra casa. Y de repente en esa condición el Señor tocó mi vida. El Señor llegó a mi casa. Salvó mi familia. Yo llego a la iglesia del Señor y me encuentro con un Jesús que me cambió por completo. Que me rompió todas las cadenas que me ataban. Todos mis temores. Todas las cosas que me hacían servir al príncipe de este mundo fueron rotas por el poder de Dios. Ahora me encontraba libre de todas esas cosas. Jamás me sentí, Señor, tú sabes, si necesitas mi ayuda me llama. De verdad. Después de eso, yo le decía al Señor, Señor, por favor, dime cómo yo puedo pagar, cómo yo puedo recompensar, porque no hay nada en el mundo que pueda sustituir esto. Yo no puedo darte, no me bastará la vida para yo darte todo lo que tú me has dado, pero por lo menos aquí están mis manos. Tómame, aquí están mis pies, aquí está mi voz, mis ojos están aquí, yo te sirvo. En el antiguo mundo habían estas monarquías, ¿verdad? Reyes que conquistaban terrenos, reyes que conquistaban imperios. Cuando un nuevo rey llegaba a ese nuevo imperio, el rey conquistaba a través de fuerza militar o rendición, lo que sea. Llegaba el rey a sentarse en el lugar que le tocaba al otro rey, porque el rey anterior fue destituido. Ahora hay un nuevo rey en ese trono. Y los súbditos del rey anterior tenían que tomar una decisión. O decían, yo no voy a servirte a ti, y morían. O reconocían la presencia de un nuevo rey, se postraban y decían, nuestro rey, aquí tu siervo. Tú tienes que reconocer que hubo un cambio de gobierno en tu vida. Hubo un cambio de rey en tu vida, hubo un cambio de rey. Hubo un cambio de rey. Y ese cambio de rey demanda que tú tomes una decisión. O tú sigues por ahí sirviendo como servía antes, a medias, un poquito aquí, un poquito allá, no me comprometo mucho, lo que sea. O si tú realmente vas a tomar la decisión de una vez y por todas y presentarte delante de ese nuevo rey que está en gobierno, que está en su trono, el nuevo rey que está en el trono de nuestro corazón, y decirle al Señor, yo reconozco que antes yo servía el pecado, que antes yo servía al príncipe de este mundo, pero tú me rescataste, tú conquistaste mi territorio, ya aquel no me gobierna, tú me gobiernas, así que aquí estoy yo, tu siervo, aquí está tu siervo, mi espada te servirá, defenderé tu causa, Señor, estaré donde me necesites, yo soy parte de tu ejército de ahora en adelante. Yo estoy para defender mi rey, para honrar a mi rey, para servir a mi rey y mi salvador. Yo no he sido libre para irme por ahí, yo sigo siendo un siervo, pero mi amo es diferente, mi amo eres tú. Y yo quiero orar por personas que quieran hacer eso hoy. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Aleluya, Señor. Zuli, ¿puedes bajar la luz un poquito nada más, por favor? Quisiera que haya intimidad, porque hoy es un momento importante. Dios ha hablado a tu vida de una manera contundente, porque no hay forma de que un mensaje así tú puedes responder amén. Este mensaje o te molesta o te convence. Pero hoy Dios te ha convencido de que Él es real. Él es un Dios real. Hoy tú puedes reconocer que tú has tenido experiencias con Dios.
Y si ya tú has rendido tu vida a Él, perfecto. Entonces tú le sirves, tú eres un siervo. Pero hoy Dios está tocando corazones que hace falta ese tercer paso de reconocer un cambio de mando y poder postrarse delante de Él y decirle, tú eres mi rey y he aquí tu siervo o tu sierva, cualquiera sea.